CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 699, Venciendo la envidia y los celos. Para iniciar, escuchemos juntos Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 18. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Doctor, para iniciar nuestro programa queremos externar nuestro profundo agradecimiento al Ministerio Esperanza para el Corazón, Hope for the Heart, dirigido por June Hunt, que nos han facilitado una buena cantidad de materiales que hemos usado para muchas series, en especial esta dedicada al tema de los celos y de la envidia, y nos hemos basado en el artículo La envidia y los celos, domando a los indomables, escrito precisamente por June Hunt, que nos ha ido llevando de la mano, doctor, para primero definir qué es la envidia, definir qué son los celos, por qué producen ese ardor, es decir, ese furor que nos incomoda, cuál es la diferencia entre la envidia y los celos, cuáles son sus síntomas, tanto de los unos como de los otros, cuáles son las causas, cuál es la raíz y finalmente llegamos a este punto: cómo derrotarlos, cómo vencerlos, cómo domarlos. Y fíjate que la clave para poder vencer la envidia y los celos es lo que yo llamaría la doctrina del contentamiento. Sí. Cuando Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sí. Y ahí habla, cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez. O sea, él, su estado de ánimo no dependía en las circunstancias. ¿Por qué? Porque él aprendió a estar contento a pesar de las vicisitudes, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los ataques. Él podía estar a ese nivel. Sí, y mira lo que dijo en Filipenses 4:4, regocijados en el Señor siempre. Cuando él estaba en la cárcel podía decir eso. Entonces yo me quedo admirado de cómo Pablo estaba por encima, claro, de cualquier situación, de cualquier envidia, de cualquier celo, tanto de fuera como de adentro. Fuera, es, los sí. hermanos allá afuera, de la gente que extraña al Señor, como de los de adentro que sí lo conocían. Sí, la gente de la iglesia. De la iglesia. Entonces, para mí, la clave para vencer los celos y la envidia es aprender a estar contentos, cualquiera que sea la situación, y no permitir que lo de externo o lo interno nos venga a mover el piso. Claro. Vamos a permanecer victoriosos porque yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea la situación. De hecho, una persona que está siendo víctima de sus propios celos y de su propia envidia está demostrando una falta de confianza en el poder y en la soberanía de Dios. Y de su baja estima. Sí. Y de autocompasión y de muchas cosas que vienen a apoderarse de esa persona celosa y de esa persona envidiosa. Alguna vez escuché, es un predicador muy, muy, muy respetado, decir esta frase, y estoy totalmente de acuerdo con ella: la baja autoestima se corrige con fe. Simplemente créele a Dios lo que Él cree de ti. Así es, y ahí está. Sí.
Y de veras, ¿qué ejemplos nos da aquí el apóstol Pablo? Ahora, Gálatas 5 nos habla acerca de las obras de la carne y en contraste las obras del espíritu, es decir, las obras de la carne son las que por naturaleza los seres humanos traemos ya en el paquete y las obras del espíritu son aquellas cosas que Dios es capaz de hacer aún en nosotros mismos. Y fíjate que estas se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer. Fíjese, es una verdadera guerra la que vivimos es una dentro lucha, de nosotros. Es una lucha, es una batalla. Lo que dice acá Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Ahí está la palabra, envidias. Y ya pasamos también celos. Continúo, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate que para mí esto me asusta, que si tú eres celoso y tú eres envidioso, te puede llevar a estar fuera de Dios por toda la eternidad. Nada menos, nada menos. ¡Wow! Y eso es de preocuparnos y de tomar en serio estos especialmente asuntos. Cuando muchas veces disfrazamos nuestros celos y envidia con cosas que aparentan ser, pues, nuestra indignación, por ejemplo, por la injusticia, pero en realidad hay un celo. Y fíjate que al principio del Gálatas, en la lectura que oímos al principio del programa, está diciendo que no abusemos. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estamos escuchando Venciendo la envidia y los celos. Pueden buscar este programa en nuestra cuenta de Facebook y ahí seguirnos. Búsquenos como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Les recordamos a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa, cualquier otro de la serie sobre la envidia y los celos, o cualquier otro de cualquier serie de los programas Visión 2020 en el siguiente sitio, programavision2020.blogspot.mx. Ahí encontrará ligas para nuestra cuenta de Facebook, para nuestro correo electrónico. Y también Maná de Lunes, hace mucho que no lo mencionamos. Es cierto, Maná de Lunes es un artículo que se publica en español, en otros idiomas por cierto, pero en español, y se envía vía correo electrónico. Fíjate que sabes que casi 1 millón de personas está recibiendo Maná de Lunes. Es posible que más. Se ha traducido en muchos idiomas y, por ejemplo, este jefe se lo manda a todos sus empleados. Tiene 250 empleados, se los manda a todos. Es una reflexión, es un artículo de, digamos, una página y media, muy profunda y a la vez muy sencilla. Así es. Y está hablando siempre de cuestiones relacionadas con el mundo de la empresa, del trabajo, el área laboral. Termina con unas preguntas y tranquilamente un grupo en el trabajo, por ejemplo, se puede reunir, leen el maná, resuelven las preguntas para discutir en grupo y se edifican sin importar qué tanto de Biblia se conozca o no, o inclusive la cuestión religiosa. Fíjate que hay una empresa en Nueva York sí, que a las 4 de la tarde de lunes
se viene todo el personal, y discuten maná de lunes de las 4 a las 5 de la tarde antes de irse. Claro. Y Sí. ha traído un efecto increíble, muy positivo a la empresa. Ya lo creo. Muy bien. Bueno, hablando de nuestro tema, doctor, nos decía usted al principio lo que es verdaderamente la solución de las soluciones para el tema de la envidia y los Así celos, es. que es la doctrina del contentamiento. Aquí la pregunta es, ¿qué pasos hay que dar para apropiarme de ese contentamiento que tenía Pablo, para poder llegar a decir lo que él decía? Yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Okay. ¿Cómo podemos responder a los celos y a la envidia que de pronto nos abrazan y nos saltan en la vida? Aquí la respuesta es muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Es que yo debo hablar la verdad en amor. Fíjate qué importante. Confrontar con amor, hablar con amor a la persona a la cual podría ser una piedra de tropiezo. Sí. Yo podría ser una piedra de tropiezo para él, o viceversa. Entonces, cuando pongo el amor, dar una respuesta hablando la verdad en amor, eso viene a ponernos a que nuestra relación no se quiebre. Nos dice la Biblia que Jesús fue llevado delante de Poncio Pilato por los líderes religiosos judíos por envidia. Así es. Literalmente nos dice la Escritura eso allá en Mateo 27, 18. Es correcto. Y en Hechos capítulo 5, versículo 17 dice que también se levanta el celo de los religiosos y comienzan a perseguir a los cristianos. A los apóstoles de aquel entonces. Ok, ahora, aquí hay un segundo punto. Si yo realmente quiero ser libre de la envidia y de los celos, yo tengo que determinar cuál es el origen. Puede ser un origen piadoso. Dios mismo es celoso. Seguro. Puede haber cosas que están mal en la empresa que a mí me llevan a levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Y yo hablo y a lo mejor voy a causar cierta incomodidad porque en efecto estoy interesado que las cosas se hagan bien, no en dañar a las personas. En cambio, cuando hay celos y cuando hay envidia, mi intención no es que se corrija o que se solucione la cosa, mi intención es deshacerme de las personas que son la causa de mi envidia. Y ahí entra el celo egoísta, en lugar de ser un celo Claro, piadoso. claro. Pero también debo de determinar si los celos son justificados o productos de mi propia imaginación. Así es, así es. También debemos de invitar a aquella persona, por ejemplo, que está siendo presa de la envidia, o lastimada. nosotros mismos, si es el caso, a expresar nuestro dolor y no culpar a los demás. Y esto es muy importante, no echarle la culpa a otro. ¿Y cómo es común entre nuestra gente, eh? Aquí Le echamos yo la veo- culpa a la suegra, Sí. a mi esposa, a mi maestro, a mi vecino, a todo el mundo le echamos la culpa. Menos a mí. Así es. Aquí yo veo importante, doctor, ¿sabe qué? La oración. Así es. ¿Es válido ir delante de Dios y decirle, Señor, me carcome la envidia, no entiendo por qué mi vecino, que es un patán, tiene semejantes beneficios? ¿Por qué yo no? Se vale orar así. Y Dios es capaz de quitarnos esos Y sentimientos. acuérdate en el Sermón del Monte lo que dice tan claramente, dice, cuando vayas a ofrecer tu presente al altar, y ahí te acuerdas que Sí. tu hermano tiene algo contra Contra ti, no ti. que tú tengas algo contra él. Él contra Deja ti. tu presente y ve, reconcíliate con tu hermano. Esto nos lleva al siguiente punto, y esto es básico. Pedir perdón por cualquier ofensa posible, derivada de mis celos o de mi envidia. Y no ponernos a la defensiva. Así es. Animar a los celosos a que lo confiesen con valor. Y fíjate lo que dice Efesios 4:15 y con esto cerramos el programa. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y recordemos Que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.